procedemos a explicar el ejercicio número 3 de aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este ejercicio nos dice que un avión al aterrizar toca la pista con una rapidez media o velocidad de 160 km sobre hora y recorre la pista durante 1.5 minutos. Nos preguntan hallar el desplazamiento o distancia de la pista recorrida. Aquí vamos a colocar los datos del problema. Nos dan la rapidez inicial, también nos están dando el tiempo, pero en minutos. La rapidez final en kilómetros sobre hora. Nos están pidiendo el desplazamiento o distancia y se aprecia que no nos dieron la aceleración. El aterrizaje del avión es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque el avión se mueve en línea recta y con una aceleración constante, o sea que la velocidad disminuye en forma uniforme. Para resolver el ejercicio vamos a analizar las tres fórmulas. Primero, apreciamos la fórmula en donde se puede averiguar el desplazamiento o distancia. Aquí conocemos tres variables, pero tenemos dos incógnitas. Por tal motivo no se puede resolver directamente. Al mirar la fórmula número 3, en donde también aparece el desplazamiento o distancia, aparecen dos incógnitas. Por eso no se puede aplicar directamente. Pero al observar la fórmula número 1 encontramos que solamente hay una incógnita, porque ya tenemos los valores de estas tres variables. En consecuencia, la solución del ejercicio tiene dos partes. La primera es la de averiguar la aceleración aplicando la fórmula número 1. Y la segunda parte es aplicar la fórmula número 2 para averiguar el desplazamiento o distancia. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales donde se explicó la forma como se deducen las fórmulas 1, 2 y 3 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La primera parte del procedimiento es aplicar esta fórmula y la segunda parte es aplicar la fórmula número 2. Utilicemos la fórmula número 1. Pero antes de despejar la aceleración en la fórmula, apreciamos que el tiempo nos lo dieron en minutos y lo necesitamos en horas. Para ello, este valor lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre horas y minutos. Los minutos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los minutos del denominador. Y sabemos que una hora es equivalente a 60 minutos. Se realiza la simplificación de estas unidades y al hacer la operación obtenemos que el tiempo en horas es de 0.025. Para despejar la aceleración se realizan operaciones matemáticas pero que no alteren la igualdad de la ecuación. Empezamos aplicando la propiedad de la resta. Si en una ecuación en ambos miembros se resta una misma variable o un mismo valor, la ecuación no cambia. Esto se hace para eliminar la velocidad inicial en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula con la aceleración en este lado de la igualdad, pero todavía está acompañada del tiempo. Para ello aplicamos la propiedad de la división. Si ambos miembros se dividen por un mismo valor o variable, la ecuación no cambia. Y esto lo hacemos para simplificar o eliminar el tiempo en este miembro de la igualdad, quedando que la aceleración es igual a esta división. Hemos despejado la aceleración, está sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y positiva. Ahora hacemos el reemplazo de estos valores. Esta es la rapidez final, esta viene a ser la rapidez inicial y aquí tenemos el valor del tiempo en
en horas. Esta resta nos da este valor negativo. Para realizar la división entre estas unidades, a las horas se le coloca como denominador 1. Se realiza la operación y se obtiene el valor de menos 5200. Y estas unidades se dividen en la siguiente forma. Se multiplican los extremos 1 por kilómetro, kilómetro, y se multiplican los medios hora por hora, hora al cuadrado. Hemos obtenido una aceleración negativa. Esto se debe a que la velocidad va disminuyendo hasta llegar a una velocidad de cero, que es cuando el avión se detiene. Teniendo ya la aceleración, pasamos a la segunda parte del problema y es aplicar la fórmula número 2 para hallar el desplazamiento o distancia. Ya tenemos que la única incógnita es el desplazamiento. Realizamos el reemplazo de los valores. Esta es la rapidez inicial, aquí está el tiempo en horas, esta viene a ser la aceleración, aquí tenemos el tiempo elevado al cuadrado. En esta primera parte simplificamos horas con horas y nos quedan kilómetros, y esta operación nos da como resultado 4 kilómetros. Y al elevar el tiempo al cuadrado obtenemos este resultado. Simplificamos unidades. Aquí tenemos hora al cuadrado en el numerador y hora al cuadrado en el denominador. Se simplifican y al realizar esta operación obtenemos como resultado menos 1.625 kilómetros, y al restarlos nos da que la distancia o desplazamiento es de 2.38 kilómetros. La interpretación de este resultado es que el avión, al aterrizar con una rapidez inicial de 160 kilómetros sobre hora y después de tardar 0.025 horas y antes de ingresar a la plataforma de estacionamiento, realizando un desplazamiento o distancia en la pista de 2.38 kilómetros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal www.comoaprendermas.com.